¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Emilio Salazar, doctor en medicina con especialidad en cuidados intensivos, es decir, cirujano intensivista, quien nos acompaña en los estudios. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto. Un saludo a toda la población que nos está viendo y escuchando en esta hora. Pues felicitarles y animarles, ya que viene un periodo importante, uno de los mejores meses del año, el mes en que tenemos vacaciones, viene la Semana Santa y tantas actividades del verano, pero es un buen momento de tomar cierta información para proteger nuestras vidas y cuidarnos en salud. Doctor, tradicionalmente nosotros lo invitamos para hablar específicamente de los casos de COVID-19. Vamos a hablar, por supuesto, también de ello un poco más adelante, pero queremos centrar la atención también en otros temas pues que tradicionalmente en esta época pues se empiezan a generar algunos problemas en la salud. Por ejemplo, hemos estado notando un incremento en las campañas, nada menos este día también fue lanzada una mega jornada de erradicación y combate contra la Aedes aegypti, transmisión del mosquito que causa el dengue o transmite el Zika y chikungunya, por lo elevado de los casos de dengue que se están registrando. Sí, debemos recordar que vivimos en un país eminentemente tropical y por tanto estamos expuestos a ciertas enfermedades propias de nuestros países tropicales, enfermedades que no vamos a tener probablemente allá en el norte, en Canadá, en Europa, sino que son exclusivas de la región tropical, y que de estas la que cobra mucha fuerza en las épocas que vienen a continuación, que es la época lluviosa, es el dengue, el Zika, el chikungunya, y que estas tres, incluso la fiebre amarilla, son transmitidas por un solo vector, por un solo insecto, que es el Aedes aegypti, y es un buen momento de tomar conciencia y tomar las medidas antes de que esto se convierta en una epidemia. Quiero mencionar las estadísticas oficiales que tenemos del Ministerio de Salud y que podamos hacer un comparativo. Tenemos allí la semana 10 que demuestra que para esta semana 10 que termina el 12 de marzo, el año pasado, en el 2021, se habían reportado 577 casos sospechosos de dengue. Un caso sospechoso de dengue es toda aquella persona que va a consultar por fiebre de 38 grados de más de 2 días de duración y menos de 7 días, dolores osteomusculares y que entra en este grupo. Habían 577, pero para la misma semana este año tenemos 1.823 casos sospechosos, lo cual representa un incremento de 1.246 casos más que el año pasado y en términos porcentuales más del 216%. Si revisamos la siguiente lámina, que es la semana 11, que finalizó el 19 de marzo, para el 2021 a esta semana sí hubo un incremento a 651 casos y se reportan para esta semana 19, que es la semana anterior, 2.180 casos sospechosos de dengue, teniendo 1.528 casos más que el año pasado para la misma fecha y equivaliendo para los matemáticos un 234%, un incremento del 234% de los casos sospechosos del dengue, lo cual para mí sí es alarmante. Ahora, muchos dicen, ¿por qué se ha disparado este número de casos si todavía no hemos entrado al invierno? Es decir, no hay acumulación de agua, producto por lo menos de las lluvias. Sí está lloviendo, hace 2 días ha iniciado una situación lluviosa, pero no estamos ni siquiera en la época de la transición. ¿Por qué se disparan estos casos? ¿Por qué también hace como 15 días hubo una plaga de zancudos pues muy grande, como que hubiesen reventado muchos huevecillos, si no es una época o es el calor que provoca esto? Así, de hecho, yo en mi casa hace 2 semanas, el cuarto había quedado 1.000 zancudos y eso era poco. Realmente el zancudo Aedes aegypti y el zancudo Aedes albopictus son insectos junto con el dengue que van a seguir a la humanidad, porque el virus del dengue y este zancudo necesita para reproducirse el agua limpia. Históricamente, para los que recordarán cuando eran las epidemias del paludismo, una época que yo no viví, se hablaba de ir a limpiar las aguas negras, etcétera, porque el zancudo que transmite el paludismo vive en el agua sucia. El zancudo del dengue vive con nosotros en lo aparentemente limpio, en nuestros floreros, en nuestras macetas, en nuestras pilas, en nuestras piscinas, incluso para los que tienen piscina,
Y en cualquier depósito, por muy pequeño que sea, un taparroscas, una cáscara de huevo mal puesta o una acumulación de agua en su jardín que sea agua limpia, es el caldo de cultivo perfecto para los huevos del zancudo Aedes aegypti. Y es importante señalar que ha habido un incremento significativo entre 3 y 4 veces más cuando aún ni siquiera ha llovido. ¿Qué va a suceder ahora? Que gracias a Dios, pues qué belleza la naturaleza y la lluvia con la que amanecimos hoy, el clima está tan fresco, pero ¿qué va a suceder en estas semanas que ya la estación lluviosa ha venido? Y mire, son tiempos difíciles, estamos luchando con COVID, estamos luchando ahora con casos sospechosos de dengue, ni quiera que se dispare Zika, chikungunya y todas las enfermedades. Lo importante es que eliminando este zancudo, estamos previniendo no menos de 4 enfermedades al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las características del dengue? ¿Cómo una persona puede identificar y decir, no, este no es COVID, no, esto no es una gripe normal, no, esto es dengue? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que deben poner atención? La pregunta es bien difícil de responder, pero debemos de entender que vivimos en un área tropical y que cualquier paciente que tiene fiebre tiene un abanico de síntomas que se pueden imbrincar. Los mismos síntomas de COVID los puede tener alguien con dengue, alguien con Zika, con chikungunya o con fiebre amarilla. Pero hay diferencias sutiles, pero no nos debemos de confiar. En términos generales, un caso de COVID es aquel paciente que dice, doctor, tengo fiebre, me duele la garganta, he perdido el olfato, puedo tener tos. Pero esto no quiere decir que alguien con dengue no tenga tos. El cuadro clásico sería para COVID así. El cuadro clásico para un dengue, etimológicamente dengue quiere decir fiebre quebranta huesos. Entonces el paciente con dengue, doctor, tengo fiebre, pero me duele atrás de los ojos y no, me duelen los huesos. Eso usualmente no lo dice un paciente con COVID. Chikungunya es otra enfermedad que también da fiebre y que da un dolor intenso, pero que lleva usualmente a la prostración. Pero los síntomas son comunes. Es como la presentación, como la forma que al médico le orienta. Y Zika también da fiebre, también da erupciones cutáneas, da rash, muy similares. Lo característico y lo más preocupante de Zika es en las mujeres embarazadas, que está asociado y se demostró que una mujer embarazada con Zika tiene una alta probabilidad de tener... Guillain-Barré. No, es... microcefalia. Microcefalia. Por eso es importante erradicar el zancudo. Pero ahorita lo que estamos viendo es un alza exponencial de los casos de dengue. Ahora, como médico, en el área privada, yo no le voy a decir a un paciente que llegue con estos síntomas, que tenga fiebre, que tenga dolor de hueso, mire, se va a hacer pruebas de dengue, se va a hacer pruebas de COVID, se va a hacer pruebas para Zika. O sea, no es lógico, no es sostenible y no es viable. Pero tenemos que tener en cuenta una consideración importante, y es que todos los casos de COVID-19 ocupamos ibuprofeno. Se ha ocupado mucho el ibuprofeno, hemos ocupado mucho de ketorolaco, pero en las enfermedades tropicales, todas las enfermedades tropicales, las que tenemos acá en el país, que son dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, y las que no están en el país, como la fiebre del virus del Nilo Occidental, todas estas fiebres producidas por los arbovirus, entre sus complicaciones dan hemorragia. No quiere decir que solo la hemorragia sea la complicación de estas formas graves. Todos estos medicamentos, y es bien importante dejarlo bien sentado, pueden dar sangramiento. Y si usted padece una enfermedad en una región tropical que se puede complicar con sangramiento, no es prudente utilizarlo, nunca va a ser prudente la automedicación, y mucho menos usar estos medicamentos en fiebres de origen, es decir, fiebres que todavía no tenemos a ciencia cierta la causa, porque puede traer sangramiento y repercusiones importantes para la salud. Por eso desaconsejo el uso. Ante la duda, toda fiebre, sospechemos que puede ser dengue y no ocupemos estos medicamentos. Ahora, el combate, la prevención, más bien dicho, de un dengue pasa por la erradicación de los criaderos de zancudo, y en este caso es bien difícil porque es un trabajo colectivo, doctor. Es decir, yo puedo tener en mi casa mi metro cuadrado limpio, estando haciendo una revisión, pero el vecino no, él
zancudo o el mosquito, pues puede volar de una casa a otra, tiene la capacidad de un rango donde puede llegar. Quiero hacer un llamado a la autoconciencia y el autocuidado de la salud. En COVID-19, por hacer una comparación, sabemos que la vacunación nos va a proteger de formas graves. Sabemos que el uso de la mascarilla, la distancia social y todo eso nos va a evitar el riesgo de infectarnos de COVID. Pero no tenemos la certeza de que con eso no nos va a dar la enfermedad. Con el dengue sí tenemos la certeza que si logramos erradicar los criaderos de zancudos, es una medida prevenible, eficaz, y nos aseguramos en un 100% de detener los casos. Es decir, ¿de qué forma podemos impedir que venga la variante Omicron al país? No tenemos ninguna forma que diga, mira, hagamos esto y no vamos a tener. Pero en el dengue, elimine los zancudos de su comunidad y no va a tener dengue. Ahora, es un trabajo, como decíamos, un trabajo de todo. De hecho, quiero felicitar a todos los promotores de salud, a todas las enfermeras, a todos los médicos que lo hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? Que bajo la lluvia, bajo estas inclemencias, el día de hoy han iniciado una campaña masiva de fumigación, lo cual es una medida, una maniobra más para detener la proliferación de este zancudo. Pero no es la medida más importante. La medida más importante es la que nuestro televidente va a hacer en casa. Y el trabajo es colectivo. Una sola golondrina no va a ser primavera. Como comunidad, las escuelas, las iglesias, los clubes deportivos, la directiva, debemos de organizarnos y hacer campañas de erradicación del zancudo Aedes aegypti. Y podríamos hablar muchas horas, pero básicamente se resume en limpie su casa, limpie su patio, limpie su acera y limpie su cuneta para erradicar todo depósito de agua. Por ejemplo, ahorita que llovió, debemos salir y ver dónde se ha empozado el agua. Agarrar ahí la pala y quitar y dejar que el agua fluya. Debemos ir a retirar toda la basura que esté, porque a veces no se ve. O a veces incluso, doctor, en las mismas canaletas del techo, que es la parte donde no usualmente lo vemos. Vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a continuar hablando del tema. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, estábamos diciendo lo importante que contribuye a las campañas de fumigación y abatización, porque mucha gente dice, no han pasado aquí en la colonia fumigando, nosotros es importante que pase. Sí, es cierto, pero lo que yo he escuchado es que eso mata al zancudo adulto, el que ya está volando en las casas, no así los huevecillos, es decir, las larvas, esas no las mata la fumigación, sino que ahí es la famosa untadita, esa mezcla con lejía que hay que hacer en las pilas o botar esos depósitos o limpiar bien. Eso es la única forma, los huevecillos, de eliminarlo. La fumigación no va a dar un resultado al 100 en esto. La fumigación es una medida más. Y para detener las muertes por dengue, que hasta el momento creo que no hay, tenemos que echar mano de todo lo que esté a nuestro alcance. Pero no es la mejor medida. Para comprender cuáles son las mejores medidas, quiero explicar rapidito el ciclo del zancudo. El zancudo pica a un paciente enfermo que es portador del virus del dengue. Específicamente es el zancudo hembra, que tiene en sus patitas, si usted lo atrapa, está pintado con rayas blancas como que es cebra. Es la Aedes aegypti hembra que tiene que inocular el virus y tiene que extraer la sangre del ser humano. No va a picar ni al perro, ni al gato, ni a la lora, ni al perico, ni al canario, sino que exclusivamente al ser humano, porque necesita nuestro hierro para nutrir sus huevos. Una vez le ha picado,
Allí mismo en su casa, en su pila, va a depositar los huevos. Un número importante, 7 días. 7 días tardan estos huevos, le llamamos eclosionar. Básicamente es que madura y se convierte en larva. Por tanto, la medida más importante es que antes de los 7 días usted cambie todos sus depósitos de agua y los lave. Como dice la campaña del ministerio, lava, tapa y voltea. Usted cada 7 días va a revisar sus floreros, sus macetas, sus depósitos de agua donde le da de comer a sus mascotas y con que le voltee el agua, ahí eliminó el huevo. Después de estos 7 días, estos huevitos se transforman a otra forma que se llama larva. Es una forma cilíndrica que la larva funciona así. Sube a la superficie del agua de su pila, toma el oxígeno y luego se va profundo. Cuando vuelve a necesitar oxígeno, vuelve a salir para respirar. Entonces, si usted aplica ahí la untadita, elimina la larva. Luego, esta larva madura y ya es un zancudo que va y va a ir a picar a su familia. Por tanto, por sentido común, ¿dónde está la raíz del problema? En eliminar el huevo. ¿Qué cuesta cambiar un depósito de una pila? ¿Qué cuesta cambiar el agua? No le cuesta económicamente nada. La fumigación es efectiva, pero tiene un alto costo y solo actúa en el momento que el veneno se esparce y cuando el zancudo anda volando. Una vez el veneno de la fumigación cae al piso, ya no tiene más acción sobre los zancudos. Por supuesto que vamos a echar mano de todas las medidas, incluida la fumigación, pero las medidas más efectivas, más económicas, son las que nos toca a nosotros. Y hago un llamado a todos los líderes de escuelas, directivas, iglesias y cualquier tipo de asociación que nos organicemos y hagamos campañas de erradicación. Y hago un llamado a la población para que colaboremos con las autoridades, porque todos sabemos que muchas veces no nos gusta que nos lleguen a revisar las pilas y que, claro, es una invasión a nuestra privacidad y a nuestra intimidad, pero dejémonos ayudar también. Ahora, hay campañas que involucran, como usted lo decía hace un momento, doctor, la fase comunitaria, la fase empresarial, la fase del sector educativo, o sea, incluso hay una que involucra a los ministerios, o sea, todas las carteras de Estado, realizar estas diferentes jornadas, y sobre todo la comunitaria es muy importante, donde las alcaldías pues, puedan jugar un rol importante, porque hay muchas casas que están solas. Y con la lluvia, con la llegada de la temporada de lluvias, de repente puede haber algún depósito, una llanta o algo que acumule agua y sea el foco de contaminación de una colonia. Y la municipalidad sí podría tener la competencia, o gobernación en este caso, para entrar a ese lugar o algún predio baldío para poder hacer una campaña de limpieza en el lugar. Sí, de hecho, yo recuerdo hace muchos años en mi etapa de estudiante que nos tocaba hacer este trabajo comunitario y visitar casa por casa. Y un gran problema son las casas que por la razón que sea están solas y no podemos entrar. Y la otra situación también relacionada es todas estas casas dormitorio. Sabemos que la población va a trabajar de día. Y obvio, ¿cómo va a entrar una casa si todos los integrantes de la familia en el día están trabajando, estudiando y no pasan ahí? Y llegan hasta en la noche cansados y solo a dormir. Pero ahí es donde nosotros como población, si este es el caso, pues cuando llegue, pues tome medidas ahí en su casa para su propia protección. Ahora también, doctor, estábamos hablando en el corte que otro problema que se está viendo es un aumento en los casos de fiebre tifoidea o salmonela. Esto es una transmisión también donde no es el zancudo el cual se ve involucrado, sino la mosca, la proliferación de moscas. Realmente la salmonela es un problema muy común. A través de la historia hay datos anecdóticos de personas que incluso tenían salmonela y fueron aisladas por años en Estados Unidos porque es altamente transmisible. Es decir, si yo tengo salmonela y yo trabajo haciendo cocina, cocinando, preparando alimentos, soy un portador y en cierta forma soy alguien que está propagando la enfermedad. Pero también es una enfermedad totalmente prevenible a través del lavado de las manos con agua y jabón abundante, sobre todo las personas que preparan alimentos y por supuesto toda la población. Recordemos que estas enfermedades
conllevan un alto impacto económico incluso para las empresas. Es decir, un caso de salmonela requiere incapacidad, requiere pérdida de días de trabajo, requiere también que esta persona ha contaminado a otras. Y son enfermedades difíciles de tratar, porque hay muchos casos que quedan como portadores asintomáticos de la salmonela, que también le llamamos como fiebre tifoidea. Imagínense, usted puede tener fiebre y ¿cómo vamos a saber si es COVID, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y ahora fiebre tifoidea? Es una situación, es un reto importante para la población. En la medida que nos informemos, nosotros vamos a poder detectar los signos de alarma de cualquiera de estas enfermedades. De ninguna forma la información médica es para automedicarse, sino que para que aprendamos a reconocer los signos de alarma, para que aprendamos a cuidar nuestros estilos de vida y para que tengamos menos casos lamentables de mortalidad y de morbilidad en nuestro país. Ahora, esta enfermedad, aparte de la mosca, pues que puede ser un transmisor importante, también es una persona que se contagia, no se lava bien las manos después de ir al servicio y, como usted decía, prepara los alimentos. O sea, viene también involucrado un tema de higiene y alguna persona puede no saber que tiene la enfermedad y está desarrollando su actividad cotidiana, padeciendo una calentura u otro tipo de padecimiento. Sí, la transmisión de la salmonela es a través de la vía fecal y la principal causa es el agua contaminada o la preparación de los alimentos. Es bien terrible porque incluso hay una forma de esta enfermedad en la que padece la fiebre, que esta fiebre es bien diferente a las fiebres virales. La fiebre por lo general es una fiebre alta por arriba de 38 grados y puede o no acompañarse de diarrea. Pero muchos pacientes, después de recibir un tratamiento aparentemente adecuado, llegan a quedar sin síntomas, pero la salmonela, como quiere sobrevivir, se va activa a alojar a nuestra vesícula biliar y ahí permanece inactiva. Y este es otro caso tan difícil, el portador asintomático de salmonela, es decir, todos aquellos pacientes que tuvieron salmonelosis, que tuvieron fiebre tifoidea, que aparentemente se curaron y ya no tienen síntomas, pero la salmonela quedó guardada o protegida en su vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que tenemos que se encarga de concentrar la bilis, que es la que ayuda a digerir los alimentos, y entonces cada vez que él come, la vesícula se contrae y elimina la bilis y ahí va la salmonela. Regresa a las heces y ahí se va perpetuando el ciclo fecal oral de la transmisión de la salmonelosis. ¿Y hay alguna forma de esta persona que la tiene inactiva, digamos, y que va contagiando, de combatirla y erradicarla 100%? ¿O esta persona que ya la padeció y que queda aparentemente sin algún síntoma, se queda así para siempre? Estos son casos bien difíciles. Primero hay que diagnosticar que es un portador asintomático a través de pruebas de inmunofluorescencia en heces, donde se demuestra que a pesar de no tener síntomas, está expulsando la salmonela. Puede iniciarse un ciclo de antibióticos agresivos y en casos bien extremos y anecdóticos en la literatura requieren la extirpación de la vesícula biliar para eliminar el estado de portador asintomático. Pero de nuevo, ¿cómo puede impedir la salmonelosis? Lavándose las manos continuamente con agua y jabón, no comiendo cosas en la calle o que estén de dudosa preparación, y tampoco confiarse, ¿verdad? Porque hemos tenido salmonelosis que han sido adquiridas en buenos restaurantes, pues, ¿por qué no decirlo? Es decir, si puede ser el mejor restaurante, pero si el que está preparando no tiene esa costumbre, ese hábito de lavarse las manos, y puede contagiarlo, ¿verdad? Aunque en los restaurantes a las personas que trabajan ahí, cada cierto tiempo, creo que cada 3 meses, le hacen pruebas para detectar salmonelosis, para disminuir esta cadena de contagio. Ahora, eso le iba a decir que es un poco difícil así, porque por lo general he escuchado que le dicen a uno, mira, no comas alimentos en la calle, que estén abiertos o que no tenga una higiene en la preparación, pero ya lo que usted nos dice se vuelve complicado tratar de identificar dónde podría uno adquirirla. Claro, pero principalmente pues nuestra higiene, lavados de manos, comer alimentos calientes, y a los primeros síntomas pues buscar ayuda de su médico. Y por qué no decirlo, hay tantas enfermeras comunitarias o promotores de salud que algo le pueden ayudar a decirle, no, mire, su fiebre no es algo sencillo, vamos a la unidad de salud, vamos a donde su médico de cabecera a consultar por algo más. La idea es que no se vaya a descuidar y no se nos vaya a complicar, porque ningún paciente
salvo contadas excepciones, pero ningún paciente se complica en horas. Vemos a cada rato casos anecdóticos que no, si yo lo llevé bien al hospital y a las horas se puso mal. No es así. Déjeme decirle que no es así. Lo que pasa es que las enfermedades dan signos bien sutiles de gravedad que debemos de detectarlos a tiempo y saber que tenemos que ir a buscar al médico. Porque a veces sucede un fenómeno que por cualquier enfermedad llega el paciente y yo lo puedo ver hoy a las 3 de la tarde y yo lo veo bien. Y le digo, váyase a su casa, tome acetaminofén, hidrátese, tome el suero oral. Pero al día siguiente este paciente presenta signos de alarma de dengue y se confía. Y dice, no, si ayer el doctor me vio, ¿y por qué lo voy a ir a molestar hoy? Si ayer me vio y dijo que estaba bien. Las enfermedades pueden cambiar de un día a otro. Y si su médico le dijo que ayer estaba bien, pero hoy tiene síntomas que ayer no tenía, lo más recomendable es que busque ayuda. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos al debate. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a hablar de COVID-19, doctor, también para cerrar el tema de las enfermedades pues, que están en esta temporada, en el caso del dengue, hay que tener en cuenta los tipos de complicaciones que podría tener o los tipos de dengue que existen y que nos puedan llegar a dar. Sí, anteriormente se clasificaba como dengue clásico, dengue con manifestación hemorrágica, dengue hemorrágico y dengue hemorrágico con shock, haciendo entender que la única complicación del dengue era la hemorragia. Sin embargo, hoy sabemos que el dengue puede presentar muchas complicaciones, no solo la hemorragia, sino que lo que le llamamos fuga capilar, puede presentar falla hepática por dengue, falla renal por dengue, insuficiencia respiratoria por dengue y hasta encefalitis por dengue, es decir, una infección del sistema nervioso central secundaria al dengue. Por eso actualmente le llamamos como dengue leve y dengue grave. La mayoría de los casos de dengue deben tratarse en casa. La mayoría de casos de dengue son benignos, por tanto podemos considerar que es una enfermedad hasta cierto punto benigna. ¿Cuál es el principal tratamiento para los pacientes que están en casa? Si a usted le han dicho que es una sospecha de dengue, el pilar de su tratamiento es una adecuada hidratación. Por la misma enfermedad puede ser que usted no tenga hambre, que no tenga deseo de comer o que sienta incluso ciertas náuseas, pero debe aumentar su ingesta de líquidos y debe bajar su temperatura. Es decir, el dengue no tiene cura. No es una enfermedad que yo le voy a decir como en una bacteria, como en la tifoidea, mire, vamos a poner este antibiótico potente y se va a curar. No, es una enfermedad viral y el manejo es de sostén. El 94% de los casos van a ser leves, pero el porcentaje de los pacientes que se complica son graves y pueden morir. Y lamentablemente los casos que más se complican son de los extremos de la vida, niños menores de 6 años y pacientes de la tercera edad. ¿Y eso sí requieren hospitalización? Los casos graves sí, requieren hospitalización, requieren cuidados intensivos y sus tratamientos son de alto costo. ¿Qué ocurre? Cuando cae la fiebre, que es al 5.º día, viene la fase crítica y es donde la mayoría nos confiamos. Cayó la fiebre y creemos que ya pasó, y cuando cae la fiebre es cuando vienen todos los fenómenos a nivel microscópico, a nivel inmunológico, lo que en términos científicos le llamamos la inmunidad amplificada por anticuerpos, donde las propias células se encargan de hacernos daño. Básicamente puede haber deshidratación porque el agua de nuestras arterias se va a los espacios donde no debe de estar, entendiendo como pulmón, abdomen, debajo del hígado. Las plaquetas se autodestruyen, las plaquetas se disminuyen en número y pueden haber fenómenos hemorrágicos. ¿Cómo va a detectar usted que es un caso grave? ¿Cómo voy a detectar en casa la mamá, el papá, el profesor en la escuela? Pues de pronto pueden aparecer manchas rosadas como puntitos que le llamamos petequias, moretes en diferentes partes del cuerpo, dolor abdominal que puede ser ocasionado por retención de agua debajo del hígado o en los peores casos retención de sangre, edema de todos los miembros inferiores o hinchazón. Si presenta estos síntomas, alteraciones neurológicas como cambios de conducta,
cansancio incluso, pero cansancio definido como una sensación de que le falta aire para respirar, son signos de alarma. Es decir, son signos que no necesitan de ningún examen de laboratorio para detectar que esté grave y que debe buscar ayuda especializada. Ahora bien, muchos de nosotros pues lo sabemos, somos más atrevidos y le tomamos un hemograma a un paciente que tiene fiebre y está bien, pero en el hemograma, ¿qué va a buscar usted? Las plaquetas. Ojo con las plaquetas, el valor normal de las plaquetas es de 150,000. Si usted el primer día de fiebre se tomó un hemograma y tenía 150,000 y después a los 3 días se siente mal, se vuelve a tomar un hemograma y sus plaquetas ya son de 100,000 o ve una disminución en el número de plaquetas, cuidado. Son signos sutiles de alarma que no solo son comunes para dengue, sino para todas las enfermedades. Con esto no estoy yo promoviendo la automedicación, ¿verdad? Sino que sabemos que así lo hacemos todos, pues, y para que aprendamos a detectar cuando un hemograma va mal, cuando las cosas van mal, y busquemos ayuda de inmediato lo antes posible. Muy bien, doctor, vamos a los casos específicamente de COVID-19 también en nuestro país. Aparentemente, según los registros pues, que se están viendo en nuestro país, tanto los contagios o los ingresos, digamos, de casos graves como las personas fallecidas por la enfermedad ha tenido una disminución en las últimas 2 o 3 semanas en el país. Es una noticia positiva, no para confiarse. Sí, quiero comentar algo que ni Dios quiera, pero puede haber casos de coinfección. Pacientes que tengan dengue y que a la vez tengan COVID-19, lo cual ocurrió al inicio de la pandemia en un país de Sudamérica, en Ecuador, que todos recordamos las escenas caóticas y la comunidad internacional se preguntó por qué ahí le fue tan mal en relación a la pandemia. Y una de las causas es que ellos tuvieron una epidemia de COVID. Cuando 2 infecciones se presentan al mismo tiempo le llamamos coinfección. Ahora, si vemos la lámina 2 que presentamos de los casos, los datos oficiales, vamos a ver un incremento en el número de infecciones respiratorias en la última semana y un incremento en el número de neumonías. No estoy diciendo que todo este incremento de las infecciones respiratorias sean COVID-19, sino que debemos de tener precaución, prudencia. Recordemos que la forma de COVID que estamos teniendo es la variante Omicron y tanto la forma B1 y la B2 son de síntomas leves y esto puede explicar por qué la población pues no se haga tantas pruebas, ¿verdad? Aunque sí, todos los días hay pruebas de tamizaje de parte de nuestras autoridades, pero puede ser una razón que tengamos una disminución de los casos, pero que esté enmascarado, porque han habido un aumento de infecciones respiratorias y neumonía. Debemos recordar la situación internacional. Hace 4 días yo revisaba ahí las noticias que está ocurriendo en Shanghái, en China, que es una de las ciudades más importantes, tiene 25 millones de habitantes y están confinados. No es mi intención meter ansiedad o terror, ¿verdad? Al contrario, la información nos debe dar tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, pero tenemos que estar muy vigilantes de lo que ocurre al otro lado del mundo, porque en esta pandemia lo hemos visto, lo hemos comprobado, que lo que ocurre allá, a los 2 o 3 meses lo estamos viviendo acá. De hecho, así ocurrió exactamente, doctor. O sea, vino de esa zona, después a Europa y después nos llegó a nosotros, ¿verdad? Pero si Shanghái, que es una ciudad altamente industrializada, altamente próspera, con una economía importante, tienen fábricas importantes como Tesla, etcétera, producción de acero, y como vemos en las imágenes, hay un confinamiento, es decir, hay una cuarentena estricta. Hablan de que tienen hospitales improvisados y que tienen hasta 6,000 ingresos por día y 5,000 casos de COVID en la última semana. Ahí estamos viendo la gráfica, doctor. Es decir, 25 millones de personas en cuarentena, preocupados. Son escenas apocalípticas que yo vi a través de los medios, ¿verdad? Que la gente anda corriendo desesperada a los supermercados sin comida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reforzar nuestras medidas de prevención para COVID-19 porque esto aún no ha terminado y ni Dios quiera que venga todo eso para acá. ¿Y cuál es la medida más importante para protegernos del COVID-19? No que no nos dé la enfermedad, la vacunación. Completemos nuestra primera, segunda, tercera o cuarta dosis, porque esto sí está demostrado que disminuye la incidencia de que usted desarrolle una forma grave. Ahora, antes de estar
algunos promoviendo la cuarta dosis, es importante revisar quiénes no se han puesto, como usted decía, la segunda y la tercera, porque hay un grupo, con solo ver las estadísticas, de las personas que llegaron a ponerse la primera dosis, bajó a la segunda, ya no digamos a la tercera. O sea, es un grupo importante que hay que buscarlo y averiguar por qué no se la pusieron y incentivarlos a que puedan completar su esquema hasta la tercera dosis. Claro, pero allí es mi responsabilidad. No recuerdo el número exacto de centros de vacunación que tenemos, pero creo que más de 160. Es decir, y la vacuna es gratis. Y ahí está, y ahora incluso ni siquiera hay que hacer cita para llegar a cumplir su vacuna. No permitamos que lleguemos a estar lamentando un paciente grave en un hospital cuando tenemos la vacuna allí disponible, cuando ahí está nuestro personal de salud luchando día a día para aplicarle su vacuna. Qué bueno que tenemos la cuarta dosis, ¿verdad? Que todavía hay estudios en cursos científicos sobre los grupos poblacionales, como este COVID, pues todavía se está estudiando, es cambiante y todo eso, pero estudios en Israel demuestran que sí, hay una indicación precisa de la cuarta dosis para personas arriba de 65 años y pacientes inmunocomprometidos. Pero qué bien, pero ¿qué hay de aquel salvadoreño que no tiene todavía la primera dosis? O aquel que se puso la primera, se puso la segunda y como le dio fiebre y le dio una gran dolama, como decimos, ya no fue a aplicarse ya los no se va a otros. poner la tercera. Mire, por muy mal que se ponga de los síntomas, de la fiebre, de los dolores de huesos, no se va a comparar con que, ni Dios lo permita, le dé una forma grave de dengue. La mayoría en la última ola que tuvimos de Omicron, quien llegaba a los hospitales, era gente que no estaba vacunada. Porque nosotros como médicos preguntamos todo. Y una de las preguntas que le hacíamos, al menos en lo personal, a las personas que ingresaban a los hospitales con casos confirmados de COVID, ¿y usted se puso sus vacunas? La mayoría, cercano al 90% de los que yo vi, me decían que no. Por eso es importante, para que podamos también hacerle frente a todas estas enfermedades juntos. Ahora, doctor, nosotros podemos tener un control, digamos, de lo que se puede estar haciendo en nuestro país, pero como usted decía, el entorno no se puede controlar. Tenemos una política de cielos abiertos, muchas personas viajan a Europa, de Europa vienen, ocupan como holding, viajan hacia Estados Unidos, otros destinos, y hay países que ya quitaron todas las restricciones, ya la mascarilla quedó de recuerdo, y si estas personas vienen con la enfermedad a nuestro país, pues puede darse un rebrote. Claro, y yo me atrevería a decir que ya vino, que ya está aquí, pero tenemos muchas medidas. Estamos a 2 años de la pandemia. Hoy ya sabemos qué hacer, ya sabemos qué exámenes dejar, ya sabemos cuáles son los síntomas de gravedad, ya muchos medicamentos que al inicio ocupábamos, como la ivermectina, pues ya sabemos que se hicieron cientos y cientos de estudios y no demostró su utilidad. Pueden venir 1000 pacientes con el virus, pero si usted usa su lavado de manos, su mascarilla, su distancia social, y si sobre todo usted está vacunado, a estas alturas ya la mayoría de la población nos dio COVID. La propia infección le confiere cierto nivel de protección con anticuerpos circulantes. Y está demostrado que si usted tuvo la infección y tiene completo su esquema de vacunación hasta la tercera dosis, usted está listo para hacerle frente a una nueva reinfección y las probabilidades de que ocurra una forma grave se reducen en un 100%. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos esta noche conversando con el doctor Emilio Salazar. Doctor, hablábamos de las medidas de prevención. Es importante también
Ya sabemos que la enfermedad, por ejemplo, al ser asintomáticos o tener síntomas leves de la enfermedad, ya no es necesario pues estar ingresado y pasar tu tratamiento, sino que muchas personas han pasado la enfermedad en casa, le llega su kits por parte, pero lo importante es reportarse para tener un control y evitar un contagio a toda la familia, que fue de lo último cuando ya se volvió más leve con la nueva variante, lo más común, que se contagiaba uno y se contagiaba toda la familia, sin mayor gravedad, pero sí, básicamente de una casa de 5, 4 tenían la enfermedad. Sí, eso es bien importante, que no dejemos de estar en control con nuestros médicos de cabecera. Realmente, la última ola que tuvimos, que fue por Omicron, lo más probable es que haya sido la variante B1. La que está surgiendo ahorita alrededor del mundo y que está demostrado que está llegando a ser la variante dominante es la B2. La última variante que tuvimos, que es la B1, se comparó su contagiosidad con el virus que ha sido más contagioso a través de la historia, que es el virus del sarampión, y que costó erradicarlo de las Américas por su alta contagiosidad. Y por eso cuando veíamos un caso de un paciente con COVID, toda la familia lo tenía. Era prácticamente un compromiso de todo el grupo familiar. Afortunadamente fueron formas leves, pero se habla que la nueva variante, la B2, es entre 30 al 60% más contagioso que su predecesora. Afortunadamente, estudios in vitro e in vivo que se hicieron en Sudáfrica demostraron que no incrementó los ingresos, la ocupación de camas hospitalarias, no incrementó los ingresos a cuidados intensivos y tampoco incrementó la mortalidad. Sin embargo, esto no debe ser una medida que consideremos como un llamado a bajar la guardia, a relajar nuestras medidas, sino que al contrario, debemos de protegernos más, porque siempre los grupos de riesgo son nuestros pacientes o nuestros familiares de la tercera edad, las personas inmunocomprometidas, las personas diabéticas, obesas, hipertensas. Y sería una lástima que nuestro abuelito, que ya pasó 2 años de la pandemia y Dios nos ha concedido la bendición de tenerlo, por un descuido nuestro, pues adquiera hoy esta enfermedad y en esta ocasión la historia sea diferente y desarrolle una forma grave. Por eso, pues el llamado es que sigamos cuidándonos. Ahora, doctor, yo he escuchado a muchos pacientes que se han recuperado de COVID y dicen, yo me salvé de la enfermedad y estuvieron a punto de intubarme, gracias a Dios no llegamos a eso. Hay mucho temor a esta situación. ¿Qué es, para los que no están familiarizados con el término, intubar y por qué es tan peligroso y se busca no llevar a un paciente a esa situación? ¿Y qué complicaciones puede dejar secuelas? Esto es más que todo para las formas graves de COVID, ¿verdad? Sí. Cuando el COVID-19 hace formas graves, ocurren miles de fenómenos a nivel pulmonar. El más importante es lo que le llamamos distrés respiratorio, que es una rigidez. Nuestros pulmones son como 1.000.000 de vejigas que necesitamos inflarlas. Necesitamos inflarlas cada vez que respiramos. Cuando hay infecciones, entre estas vejigas se acumula líquido inflamatorio, líquido purulento, etc. Y entonces ocurre lo mismo en nuestros pulmones, como cuando usted sumerge su vejiga en el agua y después trata de inflarla. No la puede inflar porque el agua, por fenómenos químicos, hace que las paredes estén pegaditas. Entonces, cuando empezamos a tratar los pacientes de COVID-19 con insuficiencia respiratoria, inicialmente hicimos lo que hacíamos en todos los casos de neumonía severa: recurrir a la intubación, a la respiración artificial, que puede ser de 2 tipos: invasiva y no invasiva. La invasiva es cuando colocamos un tubo orotraqueal y conectamos un respirador que asume la función de entregar según presión, según volumen, según concentraciones de oxígeno, a través de un mecanismo tan complejo que, le digo, no es como se planteaba al inicio, esas ideas tan risorias que ahora, de que habían sacado su bolsita y que la pachaba, una cosa así. Totalmente, no es así. Es una situación bien compleja. Pero cuando se intubaba a un paciente, su pulmón, como está tan rígido, a pesar de tener la tecnología, puede tener el mejor ventilador que le programe hasta la última burbuja de aire, como está tan rígido, no puede ser capaz de oxigenarlo. Entonces,
hay casos de pacientes que han sido liberados de la intubación después de tener COVID-19, pero son casos anecdóticos. Por tanto, hoy por hoy se demostró que la intubación orotraqueal no es la medida más oportuna para un caso de COVID-19. Está asociada a una alta mortalidad. Pero ¿da complicaciones después a un paciente? lo que sucede en la experiencia personal cuando se intuba un paciente con COVID, no logramos alcanzar que oxigene mejor. El pulmón está tan rígido, está así como le explicaba, que no se puede insuflar ese pulmón, que no logra mejorar. Y al intubar, el intubar es un evento tan duro para un paciente, porque no es solo que le colocan un tubo, hay que dormirlo, hay que anestesiarlo. Cuando ese tubo va pasando, estimula los nervios vagos, hay fenómenos cardiovasculares en la mecánica corazón-pulmón. Solo la intubación es una gran agresión al sistema cardiovascular. Imagínense una persona de 70 años que se está intubando. Sin embargo, tenemos médicos especialistas, medicamentos para disminuir estos riesgos, pero en COVID-19 no fue la mejor alternativa. Lo que se está utilizando es la ventilación artificial, pero no invasiva, a través de lo que le llaman cánula de alto flujo. Entonces, si a un paciente le dicen, mire, su papá, su tío está con cánula de alto flujo, para efectos prácticos, está en respiración artificial. Lo único que no está intubado, es decir, está gravísimo. Pero la ventilación de alto flujo provee, sin colocar el tubo orotraqueal, flujos de hasta 80 litros por minuto, para hacer una equivalencia. Cuando alguien tiene una cánula, una bigotera en su casa, anda de entre 3 a 10 litros por minuto. Eso es lo que se puede proveer en casa de oxígeno. Cuando hablamos de cánula de alto flujo, su paciente está muy grave, está en insuficiencia respiratoria, está conectado a un respirador y es el equivalente a la intubación, y está consumiendo 60 litros a 80 litros. Bueno, puede ser menos, pero el rango máximo es hasta 80 litros por minuto de oxígeno. Ahora imagínense el costo solo de proveer 80 litros por minuto de oxígeno. El oxígeno es carísimo, pero es lo que se está haciendo, pues, o lo que se hace en los pacientes de forma grave que requieren una respiración artificial, mientras todos los medicamentos y el cuerpo mismo se recupera de esta enfermedad tan grave y tan terrible. Ahora, los tipos, por ejemplo, en su experiencia, doctor, los casos de COVID que ha tenido, ¿qué es como lo más usual que le queda a los pacientes? Porque hay algunos que se recuperan inmediatamente y ya como que no hubiese pasado nada, pero hay algunos que sí sufren algún tipo de problemas. ¿Son más de tipo respiratorio o cuáles las secuelas que comúnmente se van quitando con el tiempo, pero van quedando al paciente en los primeros días? Sí, esto es variable y varía de persona a persona. He tenido la oportunidad de tratar desde pacientes que están en los extremos de la vida, tercera edad, bien avanzados, cardiópatas, hipertensos, hasta atletas de alto rendimiento, que la respuesta es bien diferente. Mira, hay pacientes que llegan bien graves, se recuperan en unos 5 días y allá al 8º día ya están en el gimnasio. Pero hay un grupo de pacientes que no es así, que se recupera más lento. Y yo podría hablar las dos complicaciones. Claro, hay muchas complicaciones. El virus afecta todititos los órganos. He tenido complicaciones de todos los órganos secundarios a COVID. Pero las complicaciones o las secuelas más frecuentes con las que hemos tenido que lidiar son dos. Uno, la fibrosis pulmonar, y dos, lo que describen como el síndrome de COVID prolongado. La fibrosis pulmonar ocurre porque, como les expliqué al inicio, el pulmón se inflama, se llena de líquido, se llena de pus, se llena de todos los detritos, mediadores inflamatorios, y se pone rígido. Entonces, nuestra naturaleza, nuestro ser humano está diseñado por la evolución a protegernos. Es decir, cuando hay una lesión a un órgano, el ser humano no va a reemplazar sus células pulmonares por células pulmonares nuevas, sino que por células que puedan resistir la agresión. Por ejemplo, si yo tengo una herida en mi pierna, me queda una cicatriz. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a regenerar mi pierna con la misma tejido especializado,
porque la evolución establece que me va a dar un tejido más duro para protegerme de una nueva agresión. Los organismos más primitivos, como las lagartijas, si usted le corta la cola, le sale otra. Le sale otra. Irónicamente son primitivos, pero tienen la capacidad de regeneración. Nosotros no. Somos más evolucionados y cicatrizamos como para protegernos de una nueva agresión. Pero eso nos pone en desventaja, porque cuando el pulmón es lesionado, cicatriza. Y cicatriz es del griego la palabra que da origen a fibrosis. Entonces ocurre una cicatriz en el pulmón y si usted, por poner un número para que nos lo imaginemos, si usted tenía 1000 células pulmonares funcionales, al cicatrizar le quedan 100. Entonces le cuesta captar el oxígeno. Hay medicamentos que está demostrado que funcionan cuando tenemos fibrosis pulmonar, que podemos utilizar desde que están en tratamiento los pacientes en cuidados intensivos, como la pirfenidona, pero el costo es altísimo, pero esa es una de las principales complicaciones de la fibrosis pulmonar. Son aquellos pacientes que salieron del hospital, que estuvieron un mes en el hospital, 2 meses, etcétera, y que todavía permanecieron en casa requiriendo oxígeno por muchos meses y que la mayoría pues finalmente logran liberarse del oxígeno. La otra complicación más frecuente y que tenemos que tenerla en mente todos, desde los patronos que tienen a sus empleados y que regresan después de COVID-19, desde nuestros familiares, es el síndrome de COVID prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que quedó tan golpeado todo su órgano que usted puede sentir fatigas. Usted le cuesta subir las gradas, va al trabajo y lo que si antes hacía, qué sé yo, 10 camisas, hoy pasa la jornada laboral y hizo 5. Está débil, está rígido, le duele el cuerpo, le duele de pronto los músculos. Es el síndrome de COVID prolongado y es bien importante tenerlo en cuenta porque ¿qué puede decir el patrono? No, si él vino más Aragán después del COVID y no, es que él no quiere trabajar, por darle un ejemplo de las implicaciones que esto tiene en la sociedad, pero tiene su tratamiento y finalmente se recupera. Básicamente esas son las dos complicaciones más frecuentes que en lo personal he visto de los pacientes de COVID-19. Muy bien. Doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. Muy importante todo lo que hemos hablado, sobre todo para tomar en cuenta y ese llamado de conciencia a la población. Ha sido un gusto. La información en salud salva vidas. Si tiene alguna pregunta adicional, en mi Instagram pueden contactarme, Dr. Emilio Salazar. Que Dios me les bendiga y preparémonos para disfrutar nuestras vacaciones de Semana Santa. Muy bien, gracias doctor y gracias a ustedes por su sintonía. Descansen y recuerden, los esperamos el día de mañana.